Yo, Alitzel Munguía. Yo, Alitzel, dices que no. ¿Los demás qué opinan al respecto? Es que, a ver, quiero que quede claro esto porque nosotros vamos a caracterizar, ya sea un transductor o un instrumento, lo vamos a caracterizar. Y para poder caracterizar al instrumento, pues necesitamos de todos estos conceptos. Entonces, me interesa que queden claros. Y por eso quiero que queden, pues, lo más claro posible que los conceptos. A ver, la sensibilidad, ya me dijo su compañera que no, que para una regla no se puede no puede aceptar lo de la sensibilidad. ¿Alguien más? yo también digo que no. Este, ¿Quién eres, perdón? Brenda. Brenda. ¿Por qué? Yo también pienso que no, profe. No se puede aplicar el concepto de sensibilidad a a una regla. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Profe, no sé, es sensible porque también se pueden medir con los milímetros. ¿Ah? Bueno, a ver, sensibilidad se definió como que una variación a la entrada produce algo a la salida, en pocas palabras. ¿Sí? Una variación que se hace en la entrada, hay algo a la salida. De acuerdo. Ayer comentábamos algo y se ponían algunos ejemplos de la sensibilidad, o sea, que no se debe de repetir esto, bueno, pero qué tan bueno es mi instrumento, o no qué tan bueno, o sea, qué tan, mm, es que voy a caer en lo mismo, ¿cómo decirles? ¿Cómo les puedo decir? O sea, quiero expresarlo con otras palabras, lo de lo de la sensibilidad. A ver, ayúdenme, ¿cómo lo expresarían ustedes? ¿Cómo expresarían de otra forma lo de la sensibilidad? Chicos, Estamos, bueno, yo estoy pensando. es que no quiero repetir la palabra de sensibilidad, pero quiero expresarlo de otra forma. A ver, espero respuestas. Capacidad. Lo podríamos expresar como que es una mínima variación que es capaz de detectar. Sí, o sea, ojo, ahorita aclaramos lo de resolución. O sea, es una mínima variación que es capaz de detectar, si yo lo digo con otras palabras. Una mínima variación que es capaz de detectar. La sensibilidad, mínima variación que es capaz de detectar. Y ayer hablábamos precisamente de lo de las tiras reactivas, para, ya sea para la cuestión de la glucosa
o para la cuestión del pH de la orina, ¿sí? O sea, estas tiras reactivas tienen determinada sensibilidad, ¿no? Entonces, lo podríamos expresar como que es fíjense bien, la mínima variación que es capaz de detectar. Mínima variación que es capaz de detectar. Así lo podríamos expresar de otra forma, la sensibilidad. Y, a ver, alguien decía por ahí lo de la regla, una regla de medir. ¿Cuál es lo mínimo que puedo medir con una regla común y corriente de las que venden en papelería? ¿Cuál es lo mínimo que puedo Milímetros. medir? Milímetros. Milímetros. Un milímetro. Milímetros. Un milímetro, exactamente. Entonces, la sensibilidad de la regla, lo mínimo que puedo medir es un milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, su sensibilidad es de 1 milímetro. Ojo, no confundir con resolución. Ahorita aclaramos de resolución. Entonces, por ejemplo, supongamos, fíjense bien, supongamos que la clásica, el clásico paradigma de física de que tiramos una piedra, ¿sí? Y tarda un determinado tiempo en llegar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una piedra, ¿sale? Y la piedra, voy a poner aquí, esta está la piedra. Ahí está la piedrita. Y entonces la piedra la tiramos, ¿sí? De una determinada altura. Entonces, tiramos la piedrita. ¡Pau! Va cayendo la piedrita y cae la piedrita al piso. Este es el piso y ahí cayó la piedra. ¿De acuerdo? Pero el tiempo en que tarda en caer la piedra, vamos a suponer que es de 3.31 segundos. O sea, la piedra tardó en caer al piso 3.31 segundos. Entonces, tomamos con el, ¿cómo se llama? Con el, se me va el nombre, cronómetro, perdón. Con el cronómetro tomamos el tiempo y tardó 3.31 segundos. ¿Sí? Una pregunta, si yo supónganse que estoy en la montaña, o sea, estoy aquí al nivel a la altura de la Ciudad de México, y supónganse que me voy al mar, la pregunta es, ¿la piedra cae más rápido, entre comillas, cae más rápido a nivel del mar o, no sé, supónganse que estoy a nivel de la montaña más alta, en el Everest, o cae más rápido en una montaña? Si la tiro desde la misma altura. Esta es la misma altura. Ahí tenemos la misma altura, H. ¿Dónde cae más rápido la piedra en teoría? Pues se supone que debe caer al mismo tiempo. A nivel del mar, ¿Por qué a nivel del mar? ¿Qué nivel del mar? porque la gravedad es más, siente más, ¿Cómo, perdón? porque la gravedad es más fuerte cuando te acercas. No te escucho. Porque aumenta la fuerza de gravedad. Aumenta la fuerza de gravedad a nivel del mar. ¿Sí? Sí, bueno, Pues sí, ¿no? Simplemente a diferencia de alturas, ¿no? Entonces,
Supongamos, fíjense bien, supongamos que la diferencia de, bueno, para esto todavía nos falta. O sea, tardó 3.31 segundos en caer. Ujú. Y después tiro la otra piedra. La misma altura. Es la misma altura. Esta es la piedra en otra elevación, ¿sí? Y la física nos dice que debería de tardar exactamente lo mismo en caer, como dijo su compañera. Tendrían que caer exactamente igual, ¿sí? Deberían de caer exactamente igual. Nada más que, ¿qué creen? Que ahora, aquí, tardó 3.31 segundos más 0.002 segundos. ¿De acuerdo? La piedra en la montaña y la piedra en el mar, ¿sí? Esta tardó, fíjense bien, décima centésima, 2 milésimas de segundo, o sea, 2 milisegundos más. Pregunta. Si la sensibilidad, ojo, la sensibilidad de mi cronómetro, la sensibilidad es de 0.01 segundo. Esa es la sensibilidad del cronómetro. O sea, yo medí, agarré en este punto y dije, ok, suelto la piedra, hago la medición con mi cronómetro que tiene una sensibilidad de 0.01 segundo y cae. Y encuentro 3.31 segundos. Luego me voy a otra altitud y suelto la piedra desde la misma altura, nada más que ahora tarda 3.31 segundos más 0.02 segundos, es decir, 2 milisegundos más. La pregunta que yo hago es, ¿yo me podré dar cuenta de que hubo un retraso de 2 milisegundos en una posición, en una altura y en otra altura? O sea, perdón, sí, a nivel del mar y a nivel de la montaña. Con mi cronómetro me podré dar cuenta de que hubo un mayor tiempo de 2 milisegundos al caer la piedra. No, No. ¿Por qué? el cronómetro no está midiendo centésimas de segundo. Porque es que, perdón, El cronómetro no mide centésimas de segundo, mide hasta décimas de segundo. No puedo percibir el cambio. o sea, efectivamente, yo lo único que puedo medir con mi cronómetro es ¿cuánto? 0.01 segundo. Eso es lo menos que puedo medir. Y la variación que hay es de 0.002 segundos. Por lo tanto, es imperceptible.
para mi cronómetro si se aumentó 2 milisegundos o hubo una sensibilidad menor a la que yo tengo, ¿sí? Entonces, fíjense, esto si no mal recuerdo son 10 milisegundos, ajá, y aquí son 2 milisegundos. O sea, lo más que puedo hacer yo con ese cronómetro es medir 10 milisegundos. O sea, es lo mínimo que puedo medir, 10 milisegundos, y aquí lo que tengo son 2 milisegundos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, es imperceptible la sensibilidad del cronómetro es esto, y lo que yo estoy midiendo de más es esto, o sea, imposible. Fíjense bien ahí cómo se ve la sensibilidad, o sea, no tiene la capacidad, mi cronómetro, dada esa sensibilidad, no tiene la capacidad de medir esos 2 milisegundos. ¿Sí? No tiene forma de medirlo. Entonces, para mí va a ser totalmente intrascendente si la piedra cayó aquí y tardó más tiempo en llegar que aquí. Para mí es totalmente intrascendente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si yo quiero referir la sensibilidad que yo encontré, yo tendría que poner que el tiempo que cayó, que tardó en caer esa piedra es de 3.31, ¿no? Más menos, aquí no hay forma de poner más menos, pero bueno, sería, permítanme. Entonces, lo voy a poner así ahorita. Entonces, sería esto, bueno, lo puedo poner aquí. Entonces sería más o menos, me voy a robar este de aquí de una vez. Entonces, el tiempo que debe tomar esto sería 3.31 más menos 0.01 segundos. Como se dan cuenta, pues no me acerco para nada a la cuestión de los 2 milisegundos, pero ni de chiste me acerco, ¿sí? Entonces, esto, con respecto a esto, pues evidentemente esto es más pequeño comparado con esto. Entonces, pues es totalmente intrascendente, ¿sí? Sin embargo, aquí entran otros factores. ¿Qué factores pueden entrar para afectar ese resultado? Yo lo que puedo ver aquí, en primer lugar, es que el cronómetro en relación a la medida tan pequeña de 0.02, de 2 milisegundos, pues no es lo suficientemente preciso el sistema que está usando, ¿sí? O sea, no es preciso. ¿Qué factor puede influir aquí? A ver, muchachos, ¿qué otro factor puede influir?
El viento. Pensemos que estás en el vacío. O bueno, igual puede ser que la persona que lo midió a lo mejor comenzó a medir al mismo tiempo que en el otro caso. Exactamente, exactamente. Ahí vamos a tener ya un error en el sentido de que tienes toda la razón. O sea, ¿qué tiempo de reacción tengo para apretar el cronómetro en el momento en que yo suelto la piedra? ¿Sí? Si, si yo lo pudiera iniciar inmediatamente, es decir, que el tiempo de mi respuesta, ojo, el tiempo de respuesta en el momento en que yo pongo el cronómetro a trabajar, ¿sí? ¿Cuál tendría que ser menor? ¿A este tiempo o a este tiempo, mi tiempo de respuesta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, es un hecho que aquí voy a empezar con un error cuando yo oprimo pues el dispositivo de acción del cronómetro para iniciar y para parar. O sea, hay un tiempo de respuesta, ¿sí? Si los tiempos de respuesta fueran, digamos, súper exactos, entonces todas las mediciones que yo hiciera serían las mismas. Siempre serían las mismas, no sé, 331, 331, 331, 331, ojo, estando en el vacío. Estando en el vacío, ¿sí? Y ya sea estando en la montaña o sea, ya estando a nivel del mar, yo debería estar checando siempre la misma medición, la misma medición, la misma medición. Pero el método que estamos utilizando pues no es preciso. ¿Por qué? ¿Por qué el método no es preciso? Pues precisamente porque entra lo que es el error aleatorio, ¿sí? En el sentido de que pues, la persona tarda en reaccionar y no tenemos una velocidad, no sé si recuerden cuál es la velocidad de conducción del impulso eléctrico. O sea, nosotros tenemos un tiempo de respuesta entre que apretamos en el momento en que nosotros vemos que empieza a caer la piedra y en el momento en que cae la piedra, pues nosotros tenemos un tiempo de reacción, que no es inmediato. Entonces, no podemos fiarnos del proceso con el cual estamos haciendo la medición, ¿sí? Por lo que comentamos, porque la persona pues tiene un tiempo de reacción. Si el método fuera preciso, ¿sí? Y el error aleatorio, llamémosle ahí, y el error aleatorio por no pulsar a tiempo, y estuviera por debajo de la sensibilidad del cronómetro, es decir, que la sensibilidad de mi tiempo de respuesta fuera menor a 0.01 segundo, si captaríamos esto y las mediciones serían, perdón, no captaríamos esto, las mediciones serían las mismas, siempre habría 331, 331, 331, 331, pero la velocidad de respuesta de la persona tendría que ser menor a 0.01 segundo, es decir, 10 milisegundos. No sé si los estoy haciendo pelotas, pero entonces, si mi respuesta, si yo soy el usuario que está activando el cronómetro y yo tengo un tiempo de respuesta menor a 0.01 segundo, siempre voy a captar 331 en una medición, 331 en otra medición, 331 en otra medición, 331 en otra medición. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Sí? Entonces, pero mi tiempo de respuesta tiene que ser menor a 10 milisegundos, cosa pues, que el impulso nervioso tarda, no sé si cuánto tiempo tarda en recorrer el impulso. ¿Alguien se acuerda?
Mm, No, yo tampoco. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie se acuerda ahí? Bueno, que ya no iba a meterme en eso. Entonces, como el tiempo de respuesta del humano es mayor a 10 milisegundos, pues no voy a tener 3:31 en todas las mediciones que haga. Voy a tener tal vez 3:31, 3:34, 3:35. A lo mejor voy a parar un poquito antes de los 3:31, ¿no? Entonces, el método que se está utilizando no es el preciso, ¿sí? La pregunta sería, bueno, a ver, ya, me estás diciendo que esto, ¿no? Me estás diciendo que esto es lo que yo debo de reportar, ¿sí? Con esta sensibilidad, es lo que yo debo reportar. La medición es de 3.31 segundo más menos 0.01 segundo. Pero insisto, no estoy contabilizando el tiempo de respuesta de la persona. O sea, no estoy contabilizando el error aleatorio que se va a estar dando, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo para tener una mayor precisión de las mediciones que estoy haciendo? Am, Contando el tiempo de respuesta de la persona. No, o sea, tú imagínate, a ver, tú imagínate que, a ver, vamos a poner aquí. Imagínate que tengo, la primera medición fue 3:31. La segunda medición no fue, no sé, 3.09. Otra medición fue, ¿qué será? 3:71, ¿sí? Y tengo tres mediciones. Con esas tres mediciones, ¿podría hacer algo yo? ¿Podría, encontrar realmente o disminuir el error con esas tres mediciones? ¿Mm? ¿Podría aplicar algo para sacar algún valor de esto? Bueno, puede ser el promedio, ¿no? Pero yo creo que entre más mediciones te da un valor como un valor más exacto. Aquí, Bueno, eso es lo que yo me acuerdo. aquí, efectivamente, aquí no puedo hacer gran cosa más que un promedio de estas tres mediciones. ¿Podría aplicar el método de desviación estándar? Sí, pero son tres mediciones. O sea, con tres mediciones no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, aquí lo que procede es realmente hacer un promedio, ¿sí? Entonces, ¿quién me saca por ahí el promedio? 3.37. ¿Cuánto? 3.37. Ok. Entonces, el promedio me dice su compañera que es 3.37. Entonces, se quedaría 3.37, ¿sí? Más menos, otra vez tendría que entrar más menos, más menos, ¿sí? Más menos el 0.01 segundos. Perdón que esté tan desordenado, pero
¿Sí? Entonces, realmente la medida sería 3.37 más menos 0.01 segundo. ¿Sí? Esto viene a ser, a final de cuentas, la incertidumbre. ¿Sí? Acuérdense que este error es la incertidumbre. Uh-huh. Esto viene a ser la incertidumbre. Esta es la incertidumbre. Pero insisto, esto se está haciendo el promedio de estos tres valores por el hecho de que no tengo más de dónde sacar información. ¿Sí? Para que yo sacara mayor información, tendría que aplicar la desviación estándar para poder tener más información. Entonces, como no tengo más valores, entonces pues ahí me quedo con un promedio. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, que quede claro, la sensibilidad, ¿sí? Es lo mínimo con lo cual vamos a poder medir. ¿Sí? Es lo mínimo que vamos a poder medir, la sensibilidad. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Y de qué va a depender todo eso? Bueno, pues va a depender de la calidad que nosotros queramos. ¿Sí? Bueno, ya no es que no me quiera meter, pero bueno, no hay otra forma de a veces de explicar las cosas. Supónganse ustedes que esto es un tejido. Bueno, quitemos este, no me gusta. Supongan ustedes que este es un tejido, ¿sí? Y supónganse ustedes que esta bolita negra es un pequeño tumorcito. Y han oído de lo que se llama la radiocirugía. Sí, ¿Qué es la radiocirugía? con un instrumento, es que no sé bien cuál es, trabajan los tejidos para eliminar los tumores o reducirlos, hacerlos más pequeños. Exactamente, ¿sí? Se llaman aceleradores lineales. Entonces, ustedes imagínense que ya, ok, ya lo que dijo su compañera, es un flujo de electrones, el acelerador lineal, y entonces lo que va a hacer es, va a tratar de ir disminuyendo este tumorcito para hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, para eliminar este tejido, esto rojo que está ahí,
es la radiación que estoy, bueno, no la radiación, el flujo de electrones que estoy mandando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el paciente? Este es tejido. Ese es tejido. Este es el tumorcito. Lo rojo es la radiación, digo, el flujo de electrones que se está mandando para reducir el tumor. ¿Qué pasa? Vean, si alcanzan a ver este hueco que hay entre lo rojo y lo negro. Sí. Ese, a final de cuentas, es tejido que se está dañando. Es tejido que se está eliminando, o sea, se está quemando también, por así llamarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entre más exacto sea y preciso mi instrumento, menor daño le haré al tejido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debo de verificar? Precisamente, esto se llama el spot, ¿sí? Se llama este spot, necesito que esté lo más justo a mi tumorcito que quiero quitar o disminuir. Si no, me voy a llevar partes todavía del paciente. Ustedes imagínense que se está dando radiación. O sea, y olvídense ahorita del acelerador lineal. Imagínense que se está dando radiación, ¿sí? Con cobalto. Si yo estoy aplicando radiación para eliminar esta manchita negra y mi colimador tiene una abertura de este tamaño, o sea, el colimador por donde está saliendo la radiación tiene un error y estoy quemando más tejido, pues pobre paciente, ¿sí? ¿Ven la importancia en un momento dado de que los equipos sean precisos y exactos? ¿Sí? O sea, y que tengan, a final de cuentas, muy buena resolución, ¿sí? Entonces, observen cómo estoy quemando más, estoy dañando más al paciente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me equivoqué y en lugar de programar mi colimador cuya sensibilidad fuera de 2 milésimas, a lo mejor lo programé para que fuera de 10 milésimas, ¿no? Entonces, es importante precisamente todo esto en un momento dado, de la resolución que se aplique, de lo que yo puedo tener como sensibilidad en un momento dado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Entonces, sí quiero que quede claro que la sensibilidad, ¿sí? Ojo, no confundir con resolución. Es la mínima variación que es capaz de detectar. Punto. Eso es. ¿Sí? Mínima variación que es capaz de detectar. Entonces, en el caso de la regla, pues sí, son los milímetros, es lo mínimo que puedo tener. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No. No. No, ¿No los estoy confundiendo más? Profe, yo tengo una duda porque parece que en el caso de la regla y en el vernier flexómetro, Sí. la sensibilidad parece ser que es la misma que la resolución, porque la resolución también de la regla sería de 1 milímetro, ¿no? ¿Es un Fíjate caso que particular? sí, en un caso particular, sí se puede dar
que la sensibilidad y la resolución se confundan en un momento dado. O sea, tienes toda la razón ahí en el caso del vernier, que en un momento dado se podría confundir por el hecho de que, a ver, si la regla me dices que es, la mínima medida es un milímetro, es lo menos que puedo medir, ¿sí? ¿Y la resolución cuál sería para ese caso en particular? 1 milímetro. 1 milímetro, ¿no? Entonces, para ese caso, CAI, nada más que recuerda una cosa. La resolución, su definición es que cualquier cambio que se produzca a la entrada, a la salida tienes una respuesta, ¿no? Esa es la definición que se estuvo dando de resolución. La resolución es el mínimo cambio del patrón, o sea, del XN, que es posible detectar en YN, o sea, a la salida. ¿Sí me explico? O sea, sí podría darse el caso de que hubiese una confusión entre sensibilidad y resolución. De hecho, en lo que son los transductores en general, la sensibilidad y la resolución van prácticamente de la mano. Van prácticamente de la mano, ¿sí? Porque mientras la resolución es mínimo cambio que es posible detectar a la salida. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en un comparador. Estoy pensando en este momento en un comparador, o sea, para irnos más a la parte electrónica. Estoy pensando en un comparador. Supónganse, si vieron comparadores, ¿no? Chicos, ¿vieron comparadores? ¿Vieron comparadores o no vieron comparadores cuando vieron operacionales? ¡Ey, ey! ¿Hay alguien por ahí? Sí. ¿Vieron comparadores? ¿Es el de la Sí. solito? ¿Perdón? Sí, creo que sí. ¿Cómo funciona un comparador? Para darle aquí el enfoque de resolución a esto. ¿Cómo funciona un comparador? Compara dos señales, ¿no? Compara dos voltajes, ¿sí? Compara dos voltajes. Dos señales, dos voltajes. Entonces, ok, no tengo ahorita aquí para poner el comparador, pero pues lo voy a manejar como un bloque. Entonces, yo tengo dos entradas. Tengo una entrada y otra entrada y una salida. ¿Sí? Una de las entradas es inversora y otra no inversora. Entonces, tengo una entrada no inversora y tengo una entrada inversora. Y obviamente tengo pues la salida. Ahí tenemos el comparador. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el comparador trabaja a ganancia de lazo abierto? Sí. ¿Cómo es la ganancia de lazo abierto? ¿Oh? ¿Cómo es la ganancia del lazo abierto, chicos?
La ganancia a lazo abierto es teóricamente infinita, ¿sí? Por eso, si yo polarizo, voy a poner aquí el ejemplo, a ver si se entiende esto. Yo polarizo con más 12, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo polarizo con más 12 y con menos 12. Polarizo con más 12 y menos 12. La salida de un comparador. Los voy a poner juntos. B de salida es igual al voltaje en la terminal no inversora menos el voltaje en la terminal inversora. Ese es el voltaje de salida. Así está dado. Multiplicado, obviamente, por la famosa ganancia al lazo abierto. Interesante. Esto no lo mueve. Ahora sí, este es el voltaje de salida en un comparador de voltaje. ¿Eso qué significa? Si la ganancia es teóricamente infinita, ¿sí? Cualquier cambio que se dé en este voltaje diferencial, automáticamente me va a mandar a 12 o menos 12, o 12 o menos 12 volts, que se llama el voltaje de saturación positivo o el voltaje de saturación negativo. Entonces, ustedes supónganse que el voltaje positivo es de, y lo voy a poner así, 10 milivolts. Así de simple. Estos son 10 milivolts. Y supónganse que el voltaje en la terminal no inversora, inversora, el voltaje en la terminal inversora varía de 0 a 1 volt. Esto varía de 0 a 1 volt. ¿Quién me dice cuánto vale la salida cuando yo tengo 10 milivolts en la terminal no inversora y tengo 0 volts en la terminal inversora? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vale BS? ¿Cuánto vale BS?
¿Cuánto vale BS? ¿12, no? BS vale 12 positivos o negativos. Positivos. 12 positivos. Ok. Esto para el caso que fuera 0. Cuando vale 1 milivolt, cuando vale 1 milivolt, cuando vale 1 milivolt, ¿qué salida tenemos? Igual los 12, ¿Cuál? 12 volts positivos. Volvemos a tener los mismos 12 volts positivos. ¿Sí? Cuando vale 2 milivolts, ¿qué tengo? ¿Mm? Lo mismo. Cuando tengo 3, lo mismo. Cuando tengo 4, lo mismo. Cuando tengo 5, lo mismo. Cuando tengo 6, lo mismo. 7, lo mismo. 8, igual. 9, 9 milivolts, igual. Y cuando yo tengo 10 milivolts, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Cero. Cuando yo tengo 10 milivolts voy a tener 0. Y cuando pase tantito de 10 milivolts, es decir, 10.00001, cuando yo tenga 10.00001, ¿sí? Cuando yo tenga este valor, ¿qué voltaje voy a tener a la salida? 0 más 12, ¿cuál voy a tener? ¿Menos 12? Menos 12. ¿Se dan cuenta ahí cómo puedo aplicar de una manera muy coloquial el término de sensibilidad? O sea, ese circuito pues es muy poco sensible a las variaciones que yo tengo a la entrada. O sea, ¿sí? Cuando es menor a 10 milivolts, siempre voy a tener 12 positivos. ¿Sí? Cuando pase 10.00001, entonces voy a cambiar a menos 12. Entonces, fíjense, ahí en un momento dado, que, a ver, tengo una variación a la entrada y debería de tener una misma variación a la salida. La realidad es que no lo tengo. La realidad es que tengo una entrada, pero no tengo la misma salida para un determinado rango. ¿Sí? Desde el punto de vista que fuera un instrumento, ¿cómo sería su sensibilidad? Es extremadamente baja. ¿Sí? Tendría que caracterizarlo para saber de qué estamos hablando. A ver, no sé si, híjole, es que no es lo mismo de verdad estar en pizarrón. ¿Se entiende en un momento dado o no? A ver, Héctor, ¿puedo hablar aquí de resolución? Bueno, es que lo veo un poco raro, ¿no? Porque yo lo asimilaba mucho como los datos dígitos, pero aquí nada más lo veo más como la sensibilidad, o sea, que sí la sensibilidad pues, es muy baja. La sensibilidad es muy baja, ¿sí? A final de cuentas, pues prácticamente no es tan pobre la sensibilidad, por así llamarlo, es tan pobre la sensibilidad que pues tengo variaciones en el rango de 0 hasta
9.99999 milivolts, hasta 9.999 milivolts, y siempre voy a tener 12. O sea, no tengo ninguna variación a la salida, ¿no? Entonces, aquí tendría que hacer algún arreglo resistivo para ver la resolución o ver las características del operacional que estoy utilizando y en función a eso ver si yo puedo encontrar algo al respecto. ¿Sí? Entonces, ojo, entonces simplemente vamos a definir ya bien lo de la que es la sensibilidad. Es cuando hay un cambio a la entrada, se percibe a la salida. Punto. ¿Sí? Y aquí no se está percibiendo absolutamente ningún cambio a la salida. Hay una variación de la entrada, pero no hay un cambio a la salida. Entonces, ¿ok? ¿Qué tendría que hacer para mejorar la sensibilidad? Pues meter algún tipo de aquí de arreglo resistivo para ir, ahí sí ya podría meter resolución y podría mejorar la sensibilidad, ¿sí? Pero ahorita no, así tan simple con un comparador no puedo hacer absolutamente nada más que conformarme que todo va en un rango desde 0, voy en un rango desde 0 hasta 9.9999999 milivolts. En ese rango, la salida va a ser más 12. ¿Sí? Entonces, una sensibilidad pobre. Hay entrada, pero no hay cambio a la salida. No hay un cambio apreciable a la salida. Entonces, ojo con esto, Héctor, de lo de la resolución por el número de dígitos. Estás hablando tanto de una cuestión digital. Cuando tú hablas de dígitos, pues estás hablando de una cuestión digital. Entonces aquí tienes pues varios dígitos, ¿no? Entonces, hay una forma de calcular, y quiero que ustedes me digan, ya que entraste en eso, ¿cómo puedo calcular la resolución en un aparato digital? ¿Sí? O sea, hablemos concretamente del convertidor analógico digital. ¿Cómo calculo la resolución? ¿Sí? Esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo calculo la resolución en un convertidor analógico digital? Y volviendo a la cuestión de la resolución, ¿qué es el mínimo cambio a la entrada que es posible detectar a la salida? ¿Sí? Pasemos al ejemplo, en el caso de la resolución, o enunciémoslo también la resolución como, fíjense bien, como el valor mínimo a partir del cual se nota una variación. O sea, lo podemos también definir de esta forma la resolución. El valor mínimo a partir del cual se nota una variación. ¿Cuál es el valor mínimo al cual se nota una variación? Eso se va a hacer la resolución. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener lo que habíamos comentado antes, que es el mínimo cambio de XN que es posible detectar a la salida. En otras palabras, es el valor mínimo a partir del cual se nota una variación. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, vámonos al caso de un termómetro. Ahora vamos a cambiar a un termómetro. Vamos a suponer, por ejemplo, ¿sí?, de que el termómetro tiene una resolución de 1 grado centígrado. Su resolución es de 1 grado centígrado. ¿Sí? Luego entonces, si la resolución
es la mínima, digo, ese grado centígrado es la mínima a partir del cual se nota un cambio. ¿Qué pasará cuando yo tenga 1.1 grados centígrado? Lo voy a anotar con una resolución de 1 grado centígrado, lo voy a anotar. Chicos, Sí, profe. si la resolución de un termómetro es de 1 grado, de 1 grado centígrado, la resolución del termómetro es de 1 grado centígrado, ¿podré notar 1.1 grado centígrado? O sea, mi termómetro me podrá decir, ¿tienes 1.1 grado centígrado? No. No. No, no. ¿Cuál sería entonces lo que sí podría notar? ¿Qué podría notar? Un cambio. 2 grados. 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6 grados, 7 grados, 8 grados y así sucesivamente. Eso con esa resolución es lo que mi termómetro me daría. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, es lo mínimo que yo puedo notar en mi aparato. Entonces, ¿qué pasaría entonces ahora si la resolución fuera de ¿qué pasaría si la resolución fuera de 0.5 grados centígrados? ¿Qué pasaría si ahora la resolución fuera de 0.05 grados centígrados? ¿Cuál es lo mínimo que podría detectar? ¿Cuál es lo mínimo que podría detectar? ¿En 0.5? El 0.5 grados centígrados. ¿Cuál sería la siguiente medición que podría detectar? Uno. ¿Cuál? 1 grado. 1 grado centígrado. La siguiente sería 1.5, la segunda 2, 2.5, 3, 3.5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, no sé si con esto sí se alcanza a ver la diferencia de sensibilidad y de resolución. Sensibilidad, un cambio a la entrada, un cambio a la salida. Resolución, mínimo valor a partir del cual se nota una variación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes si en un registro electrocardiográfico, fíjense bien, si en un registro electrocardiográfico no aparece la onda P? ¿Se acuerdan que el registro electrocardiográfico está formado por P, Q, R, S y T? ¿Qué hace qué me indica la onda P? ¿Qué me indica la onda P? ¿Qué me indica la onda P? La despolarización auricular.
La despolarización auricular, ¿sí? ¿Y qué pasaría que en mi registro electrocardiográfico no apareciera la onda P? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría yo del electrocardiógrafo? ¿Que es el paciente que está mal? ¿Que es el aparato que está mal? ¿Qué podría yo decir al respecto? ¿Nada? Bueno, checaríamos la colocación de los electrodos, tal vez. Todo está bien. La colocación está bien. Pues no ¿Qué sabríamos podríamos? entonces si es del aparato o del paciente. ¿Cómo, perdón? Que no podríamos distinguir si es cuestión del aparato o del paciente. Bueno, de entrada, cuando no hay onda P, si hay un cambio morfológico en la señal electrocardiográfica, si lo hay, ¿sí? No somos cardiólogos, pero si en un momento dado no veo la onda P, pero sí, entre comillas, ojo, entre comillas, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, pues yo me tendría que ir a, primero, pensar como ingeniero biomédico, tendría que pensar si es el instrumento o si es el paciente. Como biomédico, porque no soy cardiólogo, pues tendría que verificar la respuesta en frecuencia del dispositivo, en donde yo tendría que ver también en la cuestión de amplificación todo lo que es la sensibilidad, la ganancia, etcétera, 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 para ver si esa onda P se está perdiendo porque la respuesta en frecuencia de mi dispositivo es mala o el paciente tiene un bloqueo del nodo sinauricular de tercer grado, ¿sí? Que es cuando no aparece la onda P. Y entonces aparece lo que se llama un latido de escape, ¿de acuerdo? Y ese latido de escape puede ser producido por el nodo auriculoventricular. Ajá. Entonces, se involucran muchas cosas. Por eso me interesa que sí haya una diferenciación entre lo que es sensibilidad y resolución. ¿De acuerdo? Y sí, efectivamente, la resolución está íntimamente relacionada con la sensibilidad del instrumento. De hecho, cuando nosotros vemos las especificaciones técnicas del instrumento de medición, llámese electrocardiógrafo, llámese transductor, llámese como sea, pero que sea un instrumento de medición, lo que vamos a ver siempre es sensibilidad de tanto, resolución de tanto, linealidad de tanto, ¿sí? Rango tanto, histéresis tanto. O sea, vamos a tener una serie de parámetros para poder evaluar el funcionamiento del instrumento, del transductor, de lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda eso bien, lo de sensibilidad y resolución? Hello, hello. Sí. Sí, profe. Bueno, perdón por la entrada tarde. La verdad, ahorita voy a programar de una vez para el viernes. Yo pensé que lo había mandado, ¿sí? Pero a ver, vamos a tratar durante el curso de cubrir todo el programa, ¿sí? O sea, vamos a tratar de cubrir todo el programa, pero si no es posible, vamos a ver los puntos importantes, ¿sí? Sé que ahorita vamos muy lentos, pero la verdad no me preocupa. No me preocupa de que vayamos tan lentos, porque después de terminar de ver algunos conceptos más de eso de histéresis, de
bueno, la linealidad ya empezamos a hablar, vamos a hacer algunos ejercicios de linealidad, de no linealidad, de rango, de intervalo, ¿no? Entonces, en cuanto vayamos a eso, nos vamos a las características dinámicas del instrumento. Cuando hablemos de las características dinámicas, pues prácticamente vamos a estar entrando ya a la cuestión de transductores y después de esto de la propagación de... o sea, no me siento de aprensionado. ¿Esta es la semana 3 o 2? ¿Esta es la 2? No, 3, ¿verdad? 3. Es la semana 3. Entonces, no nos vamos a preocupar. Vamos a tomar las cosas bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Porque en estas dos cosas se me fue todo el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Yo sí tengo Héctor, sí, dime. Sí, dime. es que, o sea, como que yo lo veo que es lo mismo. Porque hace rato estábamos viendo que la sensibilidad era, bueno, de la regla. Y es que no sé si a lo ya me revolví porque yo, o sea, Mira, yo como que es ahí concuerdo con Héctor en el sentido de que para ese ejemplo en particular, si podría verse que la sensibilidad y la resolución es la misma, porque el mínimo, en una regla común y corriente, lo mínimo que tenemos es 1 milímetro, ¿sí? Entonces, si hablas de sensibilidad, bueno, es lo mínimo que puedo tener es 1 milímetro. Si hablas en cuestión de resolución, bueno, ¿cuál es lo siguiente que puedo medir? 2 milímetros, 3 milímetros, 1.1 milímetro, 1.5 milímetros. ¿Te das cuenta cómo de ahí ya se despegó la resolución de la sensibilidad? O sea, la sensibilidad sí es punto, 1 milímetro. Es lo mínimo que puedo medir, 1 milímetro. ¿Sí? Pero cuando hablas de resolución dices, bueno, ¿cuál es el siguiente valor que voy a tener? ¿Cuál es el siguiente cambio? Pues voy a tener 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, pero tu sensibilidad quedó en 1 milímetro. Es lo mínimo que puedes tener, 1 milímetro, y de ahí en fuera toda la resolución va a ser 1, 2, 3, 4, 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros. No sé si ahí sí se ve la diferencia o no se ve la diferencia, porque estamos hablando de que sí tenemos, en ese caso en particular, como que sí se aprecia que son las dos cosas, la sensibilidad y la resolución. Sin embargo, Profe, ¿no sería más como la escala mínima? ¿en dónde? En resolución, digamos que la resolución llegaría a milímetros. ¿Cómo? A ver, no, ahí sí no te escuché bien. O sea, que la resolución tiene que ver con la escala, que en este caso sería en milímetros, Sí, que podemos dar el valor en esta escala. Yo creo que no, porque no, precisamente no. hace rato nos estaba indicando que la sensibilidad se relaciona con el valor mínimo. Sí, Pienso que no va como la escala mínima. es que mira, o sea, ahí sí, en la cuestión de una medición así, de una regla común y corriente, pues sí sí se ve aparejado la sensibilidad y la resolución. Ahí sí se ven emparejados por el hecho de que lo mínimo que mides es 1 milímetro. Y en la cuestión de resolución, o sea, nada más hay que aplicar la definición, mínimo cambio a la entrada que produce un cambio a la salida. O sea, como que ahí, si aplico la definición, ¿qué cambio a la salida voy a tener con una mínima entrada? Ahí sería la pregunta, ¿no? Y si casamos el ejemplo de la temperatura, la traslapamos a la de la medición, pues a final de cuentas,
es exactamente lo mismo, en el sentido de que la resolución sí va a ser 1 milímetro, ¿sí? Y la siguiente medición será 2 milímetros. Y la sensibilidad es que va de 1 en 1. De 1 milímetro, que es lo mínimo que puedo medir, es 1 milímetro. O sea, eso es lo mínimo. Entonces, híjole, así como que sí. Lo que me refería yo es que, por ejemplo, la sensibilidad es 1 milímetro, pero la Ajá. resolución tiene que ver con la escala, digamos, yo puedo decir, mi resolución es de 10 milímetros, o sea, es hasta los milímetros puedo medir, no necesariamente 1 milímetro, sino es como la No, sí, escala. ¿no? Sí, 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 vas a medir más. Vas a medir más. La resolución sería eso, que vas a medir más. Eso sí. A eso te refieres, ¿no? Sí, eso es lo que yo quería referirme. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, tú vas a medir más. Con la resolución tú vas a tener más que medir. Y con la sensibilidad sabes que solamente es 1 milímetro. Eso es lo mínimo que vas a tener, 1 milímetro, ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, en el caso del vernier que mide hasta milésimas, ¿sí? Con un vernier mides milésimas, ¿no? Entonces dices, ah, caray, entonces sí, ahí lo mínimo que tengo de sensibilidad es 1 milésima. Ajá. Y a final de cuentas voy a poder medir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 milésimas, 1000 milésimas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mínimo es 1 milésima. Ujú. Entonces, no sé, creo que no queda claro. Déjenme buscar otro ejemplo más coloquial. No queda claro. No creo que quede claro. No queda, para mí, si alguien me lo estuviera diciendo, no me convence. O sea, bueno, yo sí me convenzo de cómo está la cosa, pero como que falta algo más para dejar afinado bien la resolución y la sensibilidad, la diferenciación. Les digo, no prácticamente, van de la mano los dos conceptos, ¿sí? Y donde sí se aplica y donde sí se ve bien es precisamente en la cuestión de los transductores. Ahí en la cuestión de transductores, ahí se ve perfectamente bien la sensibilidad y la resolución. Si yo les digo que un termistor tiene 10 milivolts por cada grado centígrado, ¿de qué estamos hablando? ¿De resolución o de sensibilidad? Eso queda para la próxima, ¿sí? O sea, si yo les digo que un termistor es un dispositivo el cual cambia este, su resistencia en función a los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, depende de lo que esté hecho. Simplemente puede ser de semiconductores, también puede ser semiconductor. Pero bueno, cambia su valor de salida de voltaje, hablemos en este caso, cambia su valor de voltaje porque estamos hablando, les dije 10 milivolts sobre grado centígrado, entonces, por cada 10 milivolts hay un cambio de grado centígrado. O sea, cada grado centígrado hay un cambio de 10 milivolts. Si eso yo lo veo en un dispositivo electrónico, que sea ahorita en este momento, me dicen, por cada grado centígrado que aumente la temperatura, tienes 10 milivolts. Fíjense bien, ¿eh? Por cada grado centígrado que aumente, hay 10 milivolts. ¿De qué hablaríamos? ¿De sensibilidad o de resolución? ¿Sí? Queda pendiente y queda pendiente yo poner algún otro tipo de ejemplo a ver si se puede diferenciar bien sensibilidad y resolución, que es lo que me interesa también. Entonces, a ver, ojo, para 10 milivolts por cada grado centígrado, cuando hablamos de 10 milivolts por cada grado centígrado, ¿de qué hablamos? O sea, si yo tengo un parámetro que me dice 10 milivolts por cada grado centígrado, y yo creo que esto va a ejemplificar todo. Yo tengo este parámetro, 10 milivolts por cada grado centígrado. ¿De qué hablo? ¿De sensibilidad o de resolución? Sensibilidad. No, esa es la pregunta. No me la contesten ahorita. ¿Hablo de sensibilidad o de resolución?
10 milivolts por cada grado centígrado. Y si ustedes lo traslapan o interpolan a la cuestión de lo de la regla, podemos obtener algo. Entonces, a ver, 10 milivolts por cada grado centígrado. Sensibilidad o resolución, o ambas. Ahí queda. Nos vemos el viernes. Ahorita les mando la invitación antes de que se me pase. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, Bye. viernes. Hasta luego. Antes de que se me vayan, les voy a mandar al correo la tarea número 2, ¿sí? Y la tarea número 2 tiene que ver con superposición. Entonces, se los mando y ahorita que les mande la invitación, les mando la tarea 2, que es superposición. ¿Sale? Hasta el viernes. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta el viernes. Luego, gracias.